a mediados de los 80 y de los 70, esta enfermedad, ¿no?, ocasionó muchas muertes. Y lo más complicado es que no solo ocasionó muertes, sino que también produjo algunas deformaciones en la piel, ¿no? Algunos de nuestros papás, si ustedes le comentan o le preguntan sobre la viruela, ¿no?, que se pudo erradicar gracias a la prevención de la vacunación, ¿no?, tienen cicatrices permanentes, ¿ya? En sus espaldas, algunos en el rostro, etc. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender de esta clase, y es el mensaje, es la importancia de la vacunación. No sé si están escuchando actualmente las noticias, pues, que tenemos de nuevo sarampión, ¿no? Tenemos también lo que es la, 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 la- la vacunación de la DPTA a celular, ¿no?, en gestantes, ¿no?, por tosferina. Entonces, todo esto, todas las manifestaciones de estas enfermedades o que estas bacterias o estos virus vuelvan a salir, ¿no?, o emerjan de nuevo, es a causa de que la vacunación a nivel nacional han descendido los indicadores, ¿no? A nivel nacional, ¿por qué? Porque hay una mala información, que las vacunas hacen daño, que esta vacuna no, porque me va a dejar sordo, mi hijo se va a volver autista, me va a quedar estéril, etcétera, etcétera. Entonces, importante es saber que esta enfermedad mortal, grave, esta enfermedad viral, ¿no?, se ha podido erradicar por la vacuna. Muy bien. Entonces, la viruela ha infectado al ser humano durante miles de años hasta los 80, ¿ya? Hasta que se desarrolló la vacuna y ocasionó la erradicación de la viruela. Ya no tenemos viruela actualmente. Acuérdense de ello. Viruela, no viruela del mono, es otra cosa. La viruela ya no se encuentra de forma natural. No tenemos casos detectados en nuestro país, ¿ya? El último caso de viruela que fue notificado en el Perú fue entre los 81, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta eso. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, microbiológicamente, vamos a tener que, que los virus se van a clasificar de esta manera, ¿no? Los virus ADN envueltos de doble cadena, los poxviridae, los herpes viridae, ¿no? Y dentro de los poxviridae vamos a tener a los ortopoxivirus, que tenemos a la variola o viruela humana, al monkeypox o viruela del mono y a la bacilla. Esos tres especies son las principales del poxviridae y las que son patógenas y ha ocasionado enfermedad, sobre todo la variola y la viruela del mono. Luego tenemos a los parapoxivirus, ¿no?, que tenemos al virus y a los moluscos poxivirus, al molusco contagioso. Dentro de la familia de los herpes viridae, ustedes tienen al herpes simplex, a la varicela virus o varicela zoster, el citomegalovirus y el linfocriptovirus. Muy bien. Dentro de ellos, del linfocriptovirus, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus humano, la varicela zoster y el herpes simple 1 y 2. Muy importante es saber a qué familia pertenece la especie de la viruela, ¿no? Al ortopoxivirus, ¿no?,
a los Poxoviridae, al género Orthopoxivirus. Muy bien, siguiente. Entonces, la viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la variola de la familia Poxivirus, los cuales son grandes virus DNA lineales de doble cadena. ¿De dónde viene el latín viruela? Del varius, variado o variopinto, y se refiere a una erupción pápulo-vesicular que evoluciona a pústulas y se presentan de inicio en la cara, en el cuerpo de una persona que ha sido infectada por esto. La adquisición de la infección se da por medio de gotas de saliva infectada o por lesiones cutáneas o artículos contaminados o fomites. Es lo que se ha documentado las formas de infección de la viruela. Medio de gotas, tosiendo, hablando cerca de una persona que está contaminada o contagiada con variola. Siguiente. Importante, ¿ya?, es saber el agente y el factor de virulencia. ¿Ya? Muy importante es que sepan esto, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a saber cómo es que se ha erradicado y también cómo es que produce estas lesiones deformantes, ¿no? Y evita que, la varicela, en este caso la variola, el virus de la variola, sea fagocitado, ¿no? Y nuestro sistema inmunológico lo desconozca. El antígeno profundo, ¿no?, el antígeno de grupo y el antígeno superficial y las proteínas de superficie y el antígeno hemaglutinante son los factores de virulencia principales de la viruela. Bueno, es un ADN de doble cadena, ¿ya?, envuelto, aproximadamente tiene unas medidas de 300 nanómetros, una cápside asimétrica en forma de ladrillo, como ustedes pueden ver en esa microfotografía electrónica, contiene enzimas como ARN polimerasa, la timidina, la sinasa y las fosfohidrolasas. ¿Ya? Esas son las enzimas que van a poseer. Siguiente, por favor. Miren, en cuanto a la historia de la viruela, es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque ya desde 10.000 años antes de Cristo, ya habían poblaciones humanas en las cuales estaban contagiadas, ¿ya? En algunos países como en India, la persona que contraía viruela la podían poner como una deidad, ¿no? Que como ser un dios, era una bendición del dios Shitala, ¿ya? La viruela fue una enfermedad muy devastadora en la Europa del siglo XVIII que se extendió en forma de epidemia, matando y desfigurando a millones de personas. ¿Cómo es que llega a Latinoamérica? Durante la conquista de América fue contagiada por los recién llegados a los indígenas que carecían totalmente de defensas ante esta enfermedad desconocida por ellos, causando un colapso demográfico en las poblaciones nativas y colaborando en la guerra de los conquistadores, ¿no? Ahí podemos ver un dibujo donde el códice florentino reflejando el impacto del mal entre los indígenas mesoamericanos, ¿no? Se ven imágenes ya de cómo es que en esos tiempos se fueron contagiados nuestros indígenas, ¿no?, por la conquista de América. Siguiente. Entonces, tuvimos a Edward Jenner, quien fue quien estudió este virus muy bien, ¿no? Y tuvo la idea de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas para conferirle inmunidad frente a la epidemia. De esta manera, Edward Jenner, abre las puertas de la vacunación, ¿no? Y en 1967 la OMS lanza un programa dirigido a la erradicación de la viruela
y el último caso ocurrido en forma natural fue en Somalia en 1977. La erradicación fue mundial, ¿ya? Se confirma entre 1979 y fue aceptada por la OMS en 1980, ¿no? En 1980 ya no se presenta ningún tipo de caso, ¿no? Y pudimos poder erradicar a este virus. Muy bien. Siguiente, por favor. Esto es muy importante, ¿ya? El cuadro clínico. Los primeros síntomas iniciales, ¿ya? Vamos a hablar primero de la incubación. La incubación va a ser desde que yo estoy en contacto con una persona infectada de viruela, esta persona me tose o tengo contacto piel a piel con las lesiones, ¿no? Costrosas o las lesiones papulares, dura de 7 a 17 días y en este caso el periodo de incubación no es contagioso y no presenta ningún síntoma. Durante el periodo inicial dura entre 2 a 4 días y en este periodo inicial sí es contagioso porque hay fiebre, escalofríos, dolor de músculos y vómitos. Luego tenemos en el cuadro clínico el rash temprano, que dura aproximadamente 4 días. Como ustedes pueden observar en la foto, ¿no? Es un rash, es una erupción, ¿ya? Que se va a extender en la lengua, en la boca, y se va a extender hasta la cara, de los brazos, las piernas, y usualmente está en el cuerpo en menos de 24 horas. Entonces, este rash va a ser característico por su forma de inicio, ¿ya? Que es muy brusco. En menos de 24 horas, vamos a ver, inicia el rash en la cara y ya todo el cuerpo está en menos de 24 horas con el rash. Y este periodo es muy contagioso. Luego tenemos el rash pustular, que dura 5 días, que también es contagioso, y trata de que nuestro paciente va a tener abultamientos que se van a convertir en pústulas, ¿ya? Y estas van a ser pústulas grandes. Cuando nosotros hagamos el tacto, vamos a ver que son unas pústulas grandes, ¿ya? Muy altas. Y generalmente van a ser redondas y son firmes al tacto. Luego vamos a tener la siguiente etapa, que son las pústulas y costras, que dura aproximadamente 5 días de contagio, ¿no? 5 días, y este periodo también es muy contagioso, ¿no? Y luego tenemos la última etapa, ¿no? Que es la resolución de costras y la caída de costras. Durante la resolución de costras dura 6 días y este periodo también es contagioso. Las costras comienzan a caerse, van a dejar huellas, ¿no? Marcas en la piel que por último se van a convertir en cicatrices en forma de hoyos. Y luego viene la última etapa, la caída de costras, que no es contagioso. Entonces, si yo les pregunto, mencióneme usted si el rash pustular es contagioso, ustedes van a decir verdadero o falso, ¿no? Si la caída de costras es contagiosa, falso, ¿no? Muy bien, siguiente. Entonces, cuando ya tenemos la sintomatología en nuestro paciente y tenemos una sospecha por el tipo de lesión que estamos encontrando al hacer la anamnesis y la revisión a nuestro paciente, vamos a ir hacia el diagnóstico. Hacia el diagnóstico microbiológico, en este caso, los métodos de diagnóstico que se utilizan es el raspado de las vesículas y
vamos a cultivarlas y llevarlas al microscopio electrónico, o también podemos desarrollar una difusión en gel o una reacción de la cadena de la polimerasa. En realidad la viruela en esos momentos, ¿no? En esos años cuando se manifestaba de manera muy severa y ocasionaba muchas muertes, que eran antes de los 80, ¿no? Usualmente cultivaban esas lesiones, ¿ya? Y lo llevaban en una difusión en gel donde se podía observar el cultivo vírico, ¿ya? Y también, ya desde esos momentos, ya había una biología molecular no tan moderna como la que tenemos ahora, ¿no? Que en menos de 2 horas ya tenemos resultados, sino una biología molecular, una reacción de la cadena, un PCR, ¿no? Una cadena de la polimerasa, que nos daba los resultados en aproximadamente a 6 horas. Que utilizaban el raspado de las vesículas para poder diagnosticar, ya sea por PCR, ya sea por cultivo o difusión en gel. En este caso, si es que diagnosticáramos en estos tiempos un caso de viruela, no viruela del mono, sino un caso de viruela, va a constituir una emergencia de salud pública, por lo cual epidemiológicamente nosotros tenemos que notificar inmediatamente, aislar al paciente y vacunar a todos los contactos, ¿no? Entonces, ustedes van a observar cómo es que vamos a tener la aparición, sobre todo, de las lesiones de la viruela a través del tiempo. Primero, los primeros días, de 1 a 4 días, primeros 4 días antes de aparecer el rash, tenemos como la preerupción. Antes de que aparezcan las vesículas o las pápulas, tenemos la preerupción, que es el rash. Ese rash brusco, ¿no? Que inicia en la cara y luego aparece en todo el cuerpo. Luego de ello, a partir del 4.º día, tenemos la formación de las pápulas y las vesículas, ¿no? Y lo más importante es que en este momento ya estamos viendo a un paciente un poquito más tóxico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener una fiebre alta y a partir de ello vamos a comenzar a ver las pústulas, ¿ya? Y luego de las pústulas, la formación de la costra y luego la caída de la costra, ¿no? Ahí ustedes tienen los días aproximadamente de cuánto se puede demorar. En promedio, de los síntomas de la viruela aparecen entre los días 12 y 14 después de contraer la infección. Sin embargo, el virus puede alojarse en el cuerpo hasta 7 y 19 días, ¿ya? Antes de que se presenten los síntomas de la enfermedad. Entonces, vamos a tener que durante todo este tiempo, ¿no? Este periodo de incubación, van a aparecer los síntomas repentinos que son muy similares a la gripe, que son la fiebre, el dolor muscular, el dolor de cabeza, una fatiga intensa, dolor en la espalda intenso, y en algunos casos vamos a encontrar vómitos. Pocos días después de esos síntomas, que son los síntomas de antes que se haga la erupción, aparecen unas manchas rojas, chatas en el cuerpo, que pueden aparecer en la boca, en la lengua, y luego se extienden en toda la piel. Usualmente, cuando aparece este exantema, como les comentaba,
Aparece en la cara, los brazos, luego las piernas, luego el torso, las manos y al último los pies. ¿Ya? Luego de que aparecen estas lesiones, después de 1 o 2 días, estas manchas se van a convertir en pequeñas ampollas que van a contener un líquido transparente. Luego que estas ampollas, como ustedes observan, ¿no?, se convierten en pústulas. ¿No? ¿Por qué? Porque se llenan de pus. O sea, una ampolla que se llena de pus se llama una pústula. Ustedes pueden observar en la imagen, ¿no? Las costras se van a formar entre el día 11 al día 13, ¿ya? Y después, con el tiempo, van a dejar unas cicatrices con marcas profundas. Y la viruela, como comentábamos arriba, puede contagiar en las personas desde que aparece el sarpullido hasta que se caen las costras, ¿no? Entonces ahí hemos visto todas las etapas y yo les he manifestado cuál es el periodo contagioso o no contagioso. Eso es muy importante para poder, porque nosotros como futuros, pues, médicos vamos a poder observar, ¿no?, pacientes con viruela del mono, que las manifestaciones son muy similares, pero acá la viruela atacaba a niño, hombre, mujer, heterosexual, dice, a todos les atacaba, pero la viruela de mono era más dirigida esta enfermedad a la población de riesgo, a la población LGTB, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿De qué manera se puede propagar este virus? ¿Cuáles son sus causas? Directamente de una persona a otra, porque la viruela, te rodeas de personas que están infectadas a viruela y estas al toser, al estornudar o al hablar, propagan el virus, ¿ya? O también cuando estamos en contacto con alguna persona que tenga una llaga cutánea. Indirectamente, que una persona infectada, por ejemplo, nos podemos contagiar, indirectamente es muy raro, ¿ya? La viruela puede propagarse en el aire, puede estar en varios lugares, pero solo si estás continuo, o sea, te puede infectar si estás próximo, pero si estás en otra habitación, en otro piso, no va a pasar eso. ¿Ya? A través de fomites o a través de artículos contaminados, la viruela puede propagarse mediante el contacto de ropa, de cama, que están contaminadas, por medio de la vestimenta. Aunque no es muy común este tipo de contagios, no es muy probable, ¿ya? También ha pasado. Y luego tenemos las complicaciones. Siguiente. Bueno, antes de ir al tratamiento, es importante que la mayoría de las personas que contrayeron viruela vivieron, la mayoría, pero ciertos tipos de viruela poco frecuentes han sido mortales, lo cual les han llevado a la muerte del paciente, ¿ya? Y asociados también, pues, a sus inmunodepresiones, ¿no? En este caso, tenían VIH, hepatitis, hipertensión, diabéticos. Esos pacientes, la viruela se hacía mortal.
Las personas, en este caso, que llegaban a recibir su tratamiento, ¿no? Y se recuperaban de la viruela, solían tener cicatrices deformantes, cicatrices graves en la cara, en los brazos, en las piernas. Y en algunas veces, si es que la lesión aparecía en los párpados, en los ojos, podía ocasionar la pérdida de la visión, ocasionando una ceguera. Muy bien. Y el tratamiento para la viruela, pues, fue la vacuna, la cual fue administrada hasta 4 días después de la exposición del virus y antes que aparezca el rash. De esta manera, si nosotros recibimos una vacuna de la viruela, provee inmunidad protectora y puede prevenir la infección o mejorar la gravedad de la enfermedad. En el tratamiento, la vacuna está hecha del virus de la vaccinia, que lo vamos a hablar más adelante. Y dentro de los efectos secundarios es que este virus puede causar reacciones leves como una erupción, una fiebre, un dolor en el cuerpo, cabeza, y puede complicarse en el que ha sido vacunado siempre y cuando entre en contacto con otras partes de su cuerpo o con otras personas. No hay un tratamiento eficaz que no sea el manejo de los síntomas. Un grupo de agentes de quimioterápicos se encuentran bajo investigación. Uno de ellos es el cidofovir, ¿ya? Que ha producido excelentes resultados prometedores, ¿no? Y que actualmente pues lo usan para la viruela del mono. Siguiente. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver cómo es que le están vacunando a un paciente de la viruela en la fotografía, ¿ya? La vacuna es administrada utilizando una aguja bifurcada con 2 puntas que es sumergida y sostiene una gota de la vacuna. La aguja es utilizada para pinchar la piel varias veces, no se penetra profundamente, ya que causará una herida que se tornará en una ampolla y finalmente dejará una cicatriz. La vacuna de la viruela no se recomienda de momento para el público en general. La vacuna se ofrece ahora a aquellos que podrían ser llamados para responder un caso en caso que haya un brote de viruela. Las vacunaciones rutinarias de la viruela se detuvieron en Estados Unidos desde 1972, donde llegaron a toda la población objetivo, ¿no? Y terminaron de vacunar. Ya desde de ahí después que no hubieron casos de viruela, los pacientes dejaron de vacunarse. Siguiente. La vaccinia. El virus de la vaccinia es el mejor que se ha estudiado de toda la familia poxivirus. Igual, Edward Jenner, ¿no? Fue el primero de trabajar con este virus, que durante más de 200 años se utilizó para la vacunación contra la viruela. Se desconoce el origen del virus de la vaccinia y no se ha encontrado hasta la fecha un huésped natural. No obstante, se han descrito diversas variantes de este virus. En la actualidad se considera que la infección con estos virus solo se presenta en personal de laboratorio. Sin embargo, ha cambiado un creciente número de reportes de algunos virus de la vacina en Brasil por la manipulación del ganado vacuno infectado. Entonces, en este caso, si ocurriera un brote de viruela, ¿qué haríamos nosotros como personal de salud? Aislar a esas personas con el virus para tratar de detener su transmisión y también a todos aquellos que tuvieran contacto con alguna persona con viruela, se les aplicaría y necesitarían todos ellos una vacuna para combatir la enfermedad. ¿Qué
pasaba cuando las personas se vacunaban contra la viruela? Bueno, la vacuna tenía dos caminos, ¿no? O proteger contra la viruela o hacer que la enfermedad sea más leve si te contagiabas, ¿ya? Y esta vacuna debía verse o se debería haber administrado, ¿no? O una semana antes o una semana después de la exposición al virus. ¿Para qué? Para que la enfermedad, ¿no? En este caso, no sea tan mortal. En algunos, por ejemplo, no desarrollaban enfermedad porque estaban vacunados, pero con otros les daba una viruela muy leve, ¿no? Pequeñas lesiones, etc. Muy bien, siguiente. Las manifestaciones clínicas de la vacinia, que es la puerta de entrada de este virus, es la piel donde ocasiona una infección localizada que posteriormente se disemina a los ganglios regionales y ocasiona en algunos casos síntomas sistémicos, que son la fiebre, el cansancio, ¿no? Hay dolores de músculos, etc. Y en los pacientes con alteración de la barrera cutánea o inmunosupresión, puede haber síntomas más serios y a partir de la zona anatómica donde se aplicó la vacunación, se pueden inocular otras áreas de la superficie cutánea o transmitir la infección de persona a personas sensibles, ¿ya? Y entre 2 o 3 días luego de la vacunación se forma una pápula que al séptimo día se torna en pústula, con un eritema alrededor, una induración seguida de una linfoadenopatía regional y en algunos casos podría ocasionar, ¿no?, malestar, fiebre y por último aparece la costra gruesa que deja una cicatriz deprimida que es muy característica, ¿no?, de la vacinia. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que detectamos al virus de la vacinia? Histopatológicamente, ¿ya? Vamos a tener los hallazgos histológicos, tienen un aspecto similar a la infección presentada por la viruela, la varicela, el herpes simple y el herpes zóster. Y el diagnóstico se va a realizar mediante el laboratorio, lo cual ya no es necesario, ya que se sabe que el origen de la infección es por la vacunación, ¿ya? Y el tratamiento, en la gran mayoría, se recupera, ¿ya? No obstante, hay pacientes que pueden presentar un pequeño eczema, ¿ya? Que es una complicación que no es nada grave, ¿ya? Pero en algunos sí se puede complicar y no solo ocasionar un pequeño eczema, sino producir algo más grave, ¿ya? Que es el eczema vacunatum, ¿ya? Vacinatum en este caso, ¿no? Cuya mortalidad alcanza al 5%. Entre otras posibles complicaciones, vamos a tener como una reacción adversa a la vacinia, en este caso cuando un paciente está en contacto por vacunado, ¿no? Puede producir encefalopatías, encefalitis posterior a la vacunación, y también vamos a encontrar que en los pacientes inmunodeprimidos que se vacunan, los síntomas van a ser más grandes, más serios, ¿no? A diferencia de un paciente inmunocompetente. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen una lesión de un paciente con el virus, con una vacinia, ¿no?
En este caso, el paciente ha sido inoculado con la vacinia, pero el paciente ha sufrido una complicación que es el eczema vacunatum, que son esas lesiones como ustedes pueden ver, ¿no? Unas pústulas donde están alrededor de la pierna, parece que es una pierna, más que un brazo, yo veo que es una pierna, ¿no? En la rodilla, que se ha extendido a la pierna, ¿no? Pero eso el brazo, ¿ah? Chicos, ese brazo. Fíjense bien, miren. Sí, la imagen es un brazo, ¿ya? Un brazo de un paciente con eczema vacunazo, ¿ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Doctora, estoy en todas las PPTs. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? La clase es cortita, bonita, tranquila, ¿no? ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dormir porque a mí también ya me está dando sueñito. Cuídense mucho, ¿ya? Y nos vemos el viernes para nuestra práctica. Listo, doctora. Hasta luego. Listo, doctora, buenas noches. Gracias por la clase del día de hoy. Chicos, esperen un segundo que voy a descargar la asistencia. Listo, chicos, es todo por el día de hoy. Buenas noches. Ya pueden retirarse.